En la revista de Puño y Letra nos encontramos con Enrique Llopis, quien es un músico de nuestra región y el motivo de la convocatoria es para charlar un poco sobre la cuestión que ha tenido una gran obra que se llamó Crónica Cantada en su momento de la Forestal. Justamente en estos días tenemos, digamos, el aniversario de aquellas grandes huelgas de 1919 a 1921, que desgraciadamente culmina con una gran represión por parte del Estado santafesino, mediante lo que se formó en aquel momento como Gendarmería Volante a instancias justamente de la patronal de esta empresa de la forestal en cuanto a la extracción del tanino en el norte de Santa Fe. Así que bueno, en aquel momento pleno inicio de la democracia, 83-84, se inicia este proyecto de llevar a la musicalización, a la teatralización, la historia de este movimiento obrero. Quisiera, Enrique, que nos recuerde un poco cómo se inició la obra y quiénes han participado en ella. Bueno, mirá, la obra, la que nosotros montamos y pusimos en escena, nace de manera muy informal, nace en la oficina de Raúl Granados, el recordado Raúl Granados. De Estábamos un Clan. día tomando un café en su oficina, Jorge Canepa y yo, y Raúl nos sugirió hacer la forestal. Nos dijo directamente, yo creo que es un momento, esto era año 1983, previa a las elecciones incluso de 1983. Ustedes tendrían que hacer la forestal, creo que es un buen momento para retomar esa obra. La obra La Forestal había nacido en el año 74 aproximadamente, de la mano de Rafael Yelpi y José Luis Bolea, que en aquel momento tenía su grupo Canto Libre, y representaron en no muchas oportunidades esta obra que tenía una forma de cantata en aquellos años. La típica cantata de relator y grupo vocal interpretando y contando una historia. A esa obra se refería Raúl Granados, y nosotros, por supuesto, salimos con Jorge de su oficina y dijimos, bueno, vamos a ponernos a la búsqueda, sería interesante. Por supuesto que en su momento habíamos visto la obra y teníamos un recuerdo así muy desdibujado, por así decirlo, ¿no es cierto? Recordando pasajes, pero no recordando, y recordando sí la propuesta, pero no recordando la estructura general. Así que, bueno, nos pusimos a la búsqueda y fue muy difícil encontrar el material. El material apareció en un cassette que tenía en su archivo el Bigote Acosta, Paul Acosta, tenía un cassette en su archivo, una vieja grabación, y bueno, nosotros les escuchamos con Jorge, y en aquel momento advertimos que, bueno, que no, había pasado un tiempo y se había generado... habían aparecido nuevas formas, habían aparecido otras maneras de contar las historias, y nos pusimos a trabajar en el tema y pensamos inmediatamente en convocar a Emilio Lensky, ¿no es cierto? El recordado y extraordinario actor rosarino Emilio Lensky. Emilio se sumó y empezamos a garabatear, por así decirlo, pasajes de la obra, pero no le encontrábamos la vuelta, ¿no es cierto? No le encontrábamos la vuelta. Claro, el tiempo no había pasado en vano y evidentemente aquella vieja estructura no se adaptaba a lo que nosotros queríamos comunicar en ese momento, ¿no es cierto? Así que conversamos con el negro Yelpi, charlamos mucho al respecto, y se decidió en aquel momento reformar musicalmente la obra. Y ahí es donde aparece en escena, de alguna manera, quien logra
darle forma a todas nuestras inquietudes. Estoy hablando de Néstor Zapata, el director. Porque cuando Néstor se interesa, él es el último en sumarse, digamos, pero cuando se interesa, ¿no es cierto?, por la temática, sugiere un cambio que fue, digamos, el eje de lo que después pusimos en escena, ¿no es cierto? Y que tenía que ver con darle con una estructura dramática distinta. Es decir, continuar con los relatos, pero fundamentalmente agregar la figura y los textos, los nuevos textos, ¿no es cierto?, que iba a tener el hachero. El hachero, ustedes recordarán, para los que vieron la obra, hablaba en presente y recordaba su pasaje por la forestal. Y el cantor iba testimoniando y relatando cronológicamente los hechos. Esto que se inició como una suerte de búsqueda, por así decirlo, y se convirtió en el éxito resonante que todos conocemos y recordamos, fue algo que nos sorprendió a todos en su momento, porque la obra se estrena a los pocos meses. El doctor Alfonsín asume el 10 de diciembre del año 83 y la obra se estrena el 12 de enero del 84, es decir, a los 30 días, en el Teatro La Comedia. Y se estrena con una expectativa realmente de corto plazo, en el sentido de que era verano, en aquellos años Rosario no nos tenía acostumbrados a los espectáculos veraniegos que hoy son tan comunes y que abundan en la ciudad, sino que los teatros cerraban, las temporadas tenían sus bases de operaciones, por así decirlo, en Carlos Paz o en Mar del Plata. Los empresarios rosarinos incluso se trasladaban con algunas obras a estos lugares. Y en aquel momento el empresario del Teatro de la Comedia, Osvaldo Canestraro, nos envió a la sala y él se fue con creo que tenía dos espectáculos en Carlos Paz. Creo que uno era José Marrone y otro un espectáculo con Gabriela Gili y Rodolfo Bebán. Y nosotros nos quedamos en la sala de la comedia, con el personal de la comedia y con una expectativa, podría decir, de corto plazo, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, ¿qué ocurrió? Ocurrió que el público, que en definitiva es quien siempre va determinando los tiempos y los éxitos, Y ¿no es las cierto? preferencias, así El que es. tiene la última palabra, se volcó de manera masiva y aquello fue un hecho irrepetible, un hecho único, se alinearon los astros, podríamos decir, ¿no? Y aquella nueva apuesta, musicalizada por Jorge Canepa en su totalidad, que conservó solamente un par de canciones de la obra original, aquella estructura dramática lograda a través de la dirección y la interpretación de Emilio Lenski y mía como hachero y como cronista, y los textos de Negro Yelpi, sumado al grupo musical que nos acompañaba y a un coro, le dieron forma a un éxito sin precedentes en Rosario y en la provincia. De eso dan muestra las cifras, ¿no es cierto?, que se manejaban en aquel momento. Estaba buscando recién antes de la entrevista algún material, pero no lo tengo a mano, algunos recortes de periódicos, ¿no es cierto? Cuando fuimos a Buenos Aires a los 2 meses, ya la habían visto 200.000 personas a la obra. Es decir, el diario La Razón publicó un gran titular que decía 200.000 personas ya vieron la obra, ¿no es cierto? Y en aquel momento, siendo todos nosotros artistas y nombres muy desconocidos en Buenos Aires, la obra produjo también otro hecho maravilloso, porque se cortó la calle Corrientes el día del estreno en el Teatro Astral, y la gente se preguntaba quiénes son estos tipos, y nadie, de pronto éramos famosos desconocidos, por así decirlo, ¿no es cierto? Y bueno, y se convirtió en el hecho trascendente que ya todos conocen, a tal punto que yo había grabado, en aquel momento estaba saliendo mi primer disco, yo había firmado contrato con la CBS Columbia, y estaba saliendo mi primer disco, que se llamó, mi primer disco en Columbia, que se llamó Pido la Palabra, y sacaron el disco y a los 2 meses estaban grabando en directo
este éxito desbordante que fue La Forestal y que se grabó en los teatros de Rosario, de Santa Fe y de Buenos Aires. Exactamente, y trascendió más que las fronteras de nuestra ciudad, provincia y país, como decís. Y las últimas representaciones, sé que has participado de este gran acto del año anterior, del 21, cuando se cumplieron 100 años de estas revueltas obreras, como decíamos recién, en un acto organizado por la provincia. Pero la forestal, tal como se estructuró por aquellos años, ¿hasta cuándo se representó por parte de este grupo de Néstor Zapata, Jorge Canepa, vos, Yelpi? ¿Hasta qué Mirá, momento? en distintas etapas. Nosotros le hicimos todo el año 84 y todo el año 85. Después, bueno, la obra continuó con otros elencos, incluso Néstor armó algunos otros elencos, pero nosotros ya no participamos y nos volvimos a juntar en el año 87 con la incorporación fundamental de Jan de Lima Quintana, el poeta Jan de Lima Quintana, quien por primera vez en su historial artístico, él era un poeta que estaba acostumbrado y decidido siempre a decir sus cosas, no era un hombre que interpretaba textos de otra gente, sino que él decía su obra, ¿no es cierto?, en los escenarios, tuvo la buena actitud, la generosidad, por así decirlo, de sumarse al elenco en los relatos. Porque en aquel momento Emilio Lenski, en el primer elenco, hacía de actor y por momento también llevaba adelante algunos relatos. La presencia de Hamlet enriqueció la obra de una manera extraordinaria y aquello fue un elenco irrepetible, o sea, era el mismo elenco, pero ya con la presencia de Hamlet. Hicimos el año 87 y parte del 88, y después volvimos a montarla en el año 93, con el mismo elenco, con Hamlet, con Emilio, con Jorge Canepa, Zapata y Elpi. Y bueno, y esas fueron las representaciones, pero hubo otros elencos que la llevaron adelante. En realidad, el elenco nuestro tuvo mucha más trascendencia que cantidad de presentaciones, digamos, ¿no? Fue un hecho tan trascendente que la gente, si vos le decís que hicimos 2000 presentaciones, la gente te puede decir, sí, es cierto, porque la trascendencia parecía indicar eso, pero no fueron tantas. Bueno, incursionando, esta pregunta va como en tu actividad, que en un momento estuviste en la legislatura, en cargos electivos, experiencia del 93 al 97. ¿Cómo evalúas a la distancia ese trabajo que realizaste en el espacio político dentro del partido que llevaba la figura, creo yo, una de las figuras más importantes de la ciudad de Rosario en estos últimos años, como fue la de Héctor Caballero? Sí, y bueno, el Tigre Caballero fue para mí un referente fundamental en mi vida. Yo lo conocí a él en el año 1971. Lo conocí de la mano de un conjunto musical de acá de Rosario muy ligado a los movimientos estudiantiles, fundamentalmente al movimiento estudiantil que lideraba Caballero por entonces, que fue Contracanto. A través de mis compañeros y amigos del conjunto Contracanto conocí al Tigre Caballero, repito, en el 71. Luego, bueno, pasó el tiempo, pasaron los años, y cuando él asume ya como intendente, al poco tiempo me convoca como subsecretario de Cultura de la ciudad, y yo creo que el Tigre Caballero establece un antes y un después en muchos aspectos. Recientemente nosotros hemos hecho un libro con otro gran militante político y social, que es el doctor Oscar Bebán, Cacho Bebán. Hicimos un libro de conversaciones con Caballero que se llama Socialismo de la Teoría a la Práctica. Ese libro fue presentado en la sede de la Universidad Nacional de Rosario, y creo que es un valioso testimonio de aquellos años, porque en aquel momento, claro, hablar ahora de cosas que ocurrieron hace más de 30 años resultan confusas, porque han sido tan intensos los años que hemos vivido últimamente, y los cambios y los nombres y las cosas tan grandes, que muchas veces se confunden fechas y hechos, ¿no es cierto? Pero
¿Qué ocurre? Ocurre que la documentación, y ahí viene la importancia de los libros o la importancia de la documentación, ¿no es cierto? No solo la documentación periodística, sino la documentación de los diarios de sesiones, la documentación más profunda, por así decirlo, ¿no es cierto? Que va más allá de las cuestiones cotidianas. A mí me deja aquella experiencia una suerte de sentimientos encontrados, por muchos motivos. En primer lugar, porque yo en aquel momento, cuando me sumo al equipo del Tigre Caballero, yo estaba en el mejor momento de mi carrera, digamos, ¿cierto? Y sumarme en aquel momento fue difícil la toma de decisión, ¿no es cierto? Porque, claro, yo no era simplemente alguien que, bueno, medianamente conocido, ¿no es cierto?, que llegaba a la política. Yo había tenido militancia política, o sea, tuve militancia política, siempre me interesó la política, y me interesó la política en la época en que militábamos sin aspiraciones de cargos, digamos, ¿cierto? Donde la militancia era una cuestión muy relacionada con la pasión y muy relacionada con la entrega, ¿no es cierto? O sea, nadie se acercaba a la militancia viendo si después podía hacer tal o cual cosa, por lo menos así era la militancia que yo conocía a finales de Por los supuesto, un 60 y comienzos de los 70. Era un compromiso compromiso social, con los social. semejantes, digamos, ¿no? Entonces, en esa escuela yo me formé y a esa escuela me integré. Tuve muchos aciertos y tuve también desaciertos, como todo el mundo. La cuestión pública es una cosa difícil de llevar y de conformar a todos, ¿no es cierto? Pero yo estoy totalmente retirado, no de la vida política como ciudadano, sino sí de la política hace muchísimos años, ¿no? Hace más de 20 años que me dedico exclusivamente a escribir, a componer y a cantar, y sigo, por supuesto, interesado por los temas. Me preocupan las cosas que nos preocupan a todos los ciudadanos, pero te repito, estoy hace más de 20 años afuera de la vida orgánica política, por así decirlo. Bueno, para finalizar la entrevista, una pregunta muy actual y que obviamente tiene muchas aristas, pero bueno, siempre defendiendo, no sé qué visión tendrás vos, los intereses nacionales, los intereses del pueblo. ¿Cómo ves la cuestión de la explotación, estas cuestiones extractivistas, la cuestión del medio ambiente? Nosotros mismos tenemos la quema de pastizales aquí con futuros emprendimientos inmobiliarios, por lo que generalmente se conoce, lo que está ocurriendo con la cuestión de la minería o tal vez con la explotación del petróleo. ¿Cómo ves la cuestión ecológica y el extractivismo, cosa que tampoco ha cambiado demasiado de lo que nos hizo la forestal? La provincia de Santa Fe tenía un compromiso de pago con Inglaterra, con la Gran Bretaña, le entregó esas tierras a diversas empresas y luego los ingleses obviamente nos colonizaron la mitad de la provincia de Santa Fe y explotaron y dejaron el desastre que dejaron en el norte, hablando de forestación y obviamente la explotación, y nos chuparon todo, obviamente, no solamente a los trabajadores. ¿Cómo ves todo eso en la actualidad, hoy? Mira, Sergio, lo veo con mucha preocupación. Lo veo con mucha preocupación porque no veo que sean temas que figuren en la agenda de los políticos. Es decir, cuando uno mira los programas de televisión o escucha la radio, no ves liderazgos políticos plantados frente a estos temas que son de una urgencia eh, muy notoria, ¿no es cierto? Fundamentalmente hay un tema, vos mencionaste el tema de la minería, el tema de los humedales, el tema del petróleo, pero había un tema que me preocupa mucho, y que es el tema del agua. Es el tema del agua, el tema del acuífero guaraní, el tema de la presencia militar en la triple frontera, todo lo que es, Pérez Esquivel dijo hace unos años, ya no vendrán por el petróleo, vendrán por el agua. Y es importante recordar que nosotros tenemos con el acuífero guaraní una de las reservas de agua dulce más grandes del planeta, ¿no es cierto? Y que no figure
el tema, no nos vamos a tomar el petróleo, no nos vamos a tomar el petróleo y el agua no es algo contingente, es algo necesario, ¿no es cierto? Y para la vida en general, no solo para la vida humana. Y que estos temas no figuren en la agenda, que no estemos con estos temas flor de piel, que estemos todo el día discutiendo cuestiones relacionadas con lo económico, que esto y que el otro, me parece que tirar la pelota fuera de los grandes temas que deberían ocuparnos. Particularmente el tema educativo es el tema educativo, el tema del municipalismo y el tema del medio ambiente, y sumado al cultural, todo esto, por supuesto, son los temas que a mí más me interesan y me preocupan porque veo que advierto también una suerte de porteñización en la cosa política, ¿no? Es decir, la presencia de las redes sociales y de los medios ha llevado que hoy estemos todos discutiendo sobre personajes que están a 300 kilómetros y que si dijo fulano tal cosa, si dijo mengano tal cosa, y mientras tanto advierto una falta de liderazgo y una falta de ese elemento fundamental que necesita un líder y que es generar el debate, instalar el tema y generar el debate. Esa falta de liderazgo la veo en la política santafesina en general, tanto a nivel provincial como a nivel municipal. Creo que no hay firmeza en estos temas que son trascendentes y que hacen a algo tan fundamental como la vida humana, la vida en general y en particular la vida humana. Bueno, muy bien. Te agradezco entonces el tiempo que has dedicado a nuestro medio de comunicación justamente. Y bueno, haremos votos para que justamente en la participación es donde deben aparecer eso que vos mencionabas, Así es. tener una mayor presencia de la dirigencia rosarina, santafesina, de nuestra región, poniéndose obviamente en la misma altura de lo que se debate en Buenos Aires, que por otros términos, lo que marcan los medios hegemónicos son siempre temas que a nosotros no nos interesan. Pero bueno, están en la casa y en las redes sociales y en los Sí, medios que no, vos no, perdón, seguramente mencionás. son temas que nos interesan, pero deberían ser, pero no puede ser que la agenda de lo que nos debe interesar esté siempre marcada desde afuera, porque eso deja a las claras una falta de liderazgo. Vos hablabas de Caballero. Mira, yo te voy a contar una pequeña historia para cerrar. Un día hubo un accidente en la circunvalación, ¿no es cierto? Eh, que tiene, no recuerdo bien la zona, no recuerdo bien la zona, pero hubo un accidente. Y Caballero tuvo un conflicto en aquel momento con Vialidad Nacional, ¿no es cierto? Tuvo incluso una demanda porque lo acusaban de que no era territorio de injerencia del intendente, ¿no es cierto? Y sin embargo, él se plantó diciendo que sí, que era injerencia del intendente, porque en ese territorio se estaba poniendo en riesgo la vida, creo que era una cuestión de puente, que no había un puente, no recuerdo bien cómo fue, pero que lo que estaba en juego era la vida de los ciudadanos que él representaba. Por lo tanto, más allá de esas cuestiones y de esas divisiones institucionales, por así decirlo, Exacto. ¿no es cierto? Estaba en juego la vida y él se había presentado en forma directa, ¿no es cierto?, como representante de lo que él realmente representaba, que es la vida de sus ciudadanos, ¿no es cierto? Y bueno, yo creo que son actos de una valentía que particularmente la extraño. Bueno, muy bien. Te agradezco entonces y estaremos en contacto para convocarte en algún otro tema que sea de interés divulgar, tanto de la dirección nuestra como de las cuestiones que vos participes en la promoción de los espectáculos o obras artísticas Bueno, como has muchas mencionado. gracias. ¿Eh? Muchas Hasta la gracias. próxima. Muchísimas gracias por la nota. Chao. Chao, hasta luego.